Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Abrimos un nuevo capítulo de Hágase la Luz de este martes 18 de noviembre, capítulo 210. Saludo a Patricia, ¿cómo estás para el día de hoy? ¿Cómo estamos para un nuevo programa, un nuevo Hágase la Luz? Muy buenos días, Daniel, con harta energía, con ganas de entrevistar a nuestra invitada de hoy. Una persona muy interesante que nos va a contar muchos temas. Tenemos una invitada, efectivamente, y en tiempos de desconfianza, en tiempos de tensiones, donde hablar de diálogo parece ingenuo, parece cándido, parece inocente, pero tal vez es precisamente lo que más se necesita hoy en día, por la encrucijada que tiene nuestro país, por los desafíos y oportunidades que tiene que capturar, donde hay un futuro energético lleno de oportunidades y hay que desarrollar inversiones, hay que empujar más crecimiento y bueno, se requiere mucho de confianza, mucho de colaboración, mucho de propósito común. Entonces, pero es muy fácil caer en caricaturas a propósito de los distintos grupos de interés que hay en nuestra industria y caricaturizar al otro, dividir el mundo entre los verdes claros, los verdes oscuros, los buenos y los malos, es muy fácil y lo vemos frecuentemente, lamentablemente, valga la redundancia. Y en ese sentido los gremios juegan un rol muy importante, muy decisivo, pues estos permanecen en el tiempo, cambiarán las autoridades, cambiarán los gobiernos, proceso en el cual estamos acá en Chile, pero los gremios tienen una responsabilidad de más largo aliento, para no caer en esta especie de maniqueísmo entre los buenos y los malos. Entonces, y los gremios cumplen un rol no solamente como defensores de intereses sectoriales, legítimos muchas veces, sino también como espacios de encuentro. Entonces, es importante escucharse, es importante explicitar esas diferencias, pero hay que tener la técnica, hay que saber hacerlo. Y muchas veces esa técnica no está presente, muchas veces esa disposición a hacerlo escasea. Entonces, hoy día vamos a conversar no precisamente con un gremio, pero como ellos se definen, una especie de comunidad de comunidades, ¿ya? Que aporta a esta conversación, aporta a este encuentro o punto de encuentro. Y bueno, de eso será o de eso versará principalmente el programa del día de hoy. Un Hágase la Luz que hablará de transición energética, pero también intentando ponerle madurez a la conversación, ponerle sobriedad, un término que me gusta ocupar cada vez más en el último tiempo, a la conversación y reconocer las complejidades que tiene, las complementariedades que se pueden aprovechar, explicitar las diferencias, pero en definitiva saber conversar, saber discrepar, saber conflictuar también, ¿por qué no? No evitemos el término. Entonces, se habla mucho de lo técnico en nuestra industria, nos concentramos mucho en las tecnologías que compiten y por qué unas son bala de plata y la otra no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hay mucho de cultural, hay mucho de comportamiento, de los liderazgos, de los grupos que representan ciertos intereses. Entonces, trataremos de indagar y de volver a creer en el diálogo, ¿ya? Volver a creer en esa conversación que muchas veces no podemos sostener o no se puede dar. Entonces, a propósito de nuestra invitada, a propósito del programa de hoy, me he querido referir a este tema y también con programas que, Pati, tú conoces o que de alguna manera hemos visto, hemos conocido a la distancia, que también serán parte del programa para conocer más qué es lo que está impulsando el organismo que lidera nuestra invitada para el programa del día de hoy. Pero intentar traer también
a gente joven y a mujeres dentro de lo que es el mundo de la energía y fomentar habilidades de liderazgo, que son fundamentales también para el crecimiento de la industria. Hay un tema que me gusta mucho, que he oído anteriormente en varios sitios, pero también de nuestra invitada en alguna entrevista, y es cuando hablamos del trilema energético, ¿no? Cuando hablamos de... que yo creo que también es parte de lo que genera el conflicto. Muchas veces las diferentes partes están centradas, por ejemplo, el rol del coordinador es la seguridad energética. Como segundo rol está el punto de intentar, obviamente, que el sistema se opere bajo el precio más económico. Pero no siempre esas dos factores calzan, ¿no? Igualmente tenemos que centrarnos en que al final lo que quiere el usuario es tener electricidad de forma fiable, pero también quieren tener electricidad de forma asequible. Y esas dos, puntos no siempre son coherentes. Y de hecho, a veces una mayor inversión requiere precios más altos de la energía para invertir en infraestructura. Y por último tenemos el contexto de transición energética, donde queremos una descarbonización acelerada lo más rápido posible, y eso también a veces choca con el concepto de seguridad energética y choca también con el tema electricidad asequible, ¿no? Entonces es intentar ver el problema como este triángulo con tres patitas que no siempre están todas alineadas, vamos a decir. De hecho, están cada una en su punto y hay que intentar llegar a un equilibrio. Creo que eso es también una parte importante para tener en la conversación. ¿Cómo no? Y bueno, antes de partir, vamos con una de esas canciones que marcan generaciones, una mezcla de melancolía, orgullo y también esperanza, que invita a dejar atrás rencores y saber mirar hacia adelante, tener esa mirada optimista, positiva de lo que viene. De esas canciones que se cantan a coro en estadios. Ánimo, de una banda británica liderada por los hermanos Gallagher, que lanzó en 1996 un himno de los 90 y, ¿por qué no?, una pequeña lección sobre cómo seguir adelante, y que esta semana la tendremos en Chile. Para su fanaticada, la tendremos en Chile mañana y pasado. Así que escuchamos a Oasis, Don't Look Back in Anger, y volvemos con la invitada que tenemos para el Hágase la Luz del día de hoy. But all the things that you've seen
She said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. Don't look back in anger. I heard you say. At least not today. Ya estamos al aire con nuestra invitada del Hágase la Luz del día de hoy. Saludamos a Javiera Vázquez. ¿Cómo estás, Javiera? Muchas gracias por Hola, acompañarnos Daniel. en Hágase la Luz. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Patricia. bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos por presentar a Javiera. Ella es presidenta del World Energy Council, del capítulo chileno del WEC, y es gerente de asuntos públicos ESG en Infragen acá en Chile. Se ha especializado en sostenibilidad corporativa, asuntos públicos y comunicaciones estratégicas y tiene más de 15 años de experiencia en el sector energético. Desde ahí impulsa iniciativas que conectan la transición energética con el desarrollo territorial, la sostenibilidad y la generación de valor compartido. Recientemente, desde octubre del año 2025, asumió como presidenta del directorio de WEC Chile y su nombramiento la convierte en la tercera mujer ya en liderar esta organización. Antes estuvo Constanza Pizarro el 21-22 y también Karin Linklander el año 2023-2025, a quienes también le mandamos un saludo a la distancia. Así que arrancamos con Javiera y Patricia, por favor. Oye, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Mi primera pregunta, bueno, es para poner también el contexto general, ¿no? Es ¿qué representa para ti liderar el WEC en Chile? Bueno, y sobre todo en el contexto que tenemos de energía, que tiene bastante movimiento últimamente. Está movido, pero siempre, como que yo creo que todos los años tenemos, es como Sí, tenemos la temporada altos y bajos. 2025, sí, como si fuera una serie, sí. Siempre tenemos algo, así que yo creo que es una industria en general, y yo creo que ustedes también deben vivir lo mismo, no te permite aburrirte, siempre está poniéndote desafíos, siempre los contextos son un poco movidos y tomando un poco lo que decía Daniel, o sea, las dos mujeres que son mis antecesoras en la presidencia, que
la Coco y la Karen son dos personas que quiero mucho. Así que también creo que, bueno, uno recibo este nombramiento como con mucha humildad. Creo que todavía tengo harto que desarrollar. Estoy sumamente agradecida y también creo que es una responsabilidad muy, muy grande la que he tomado y me siento súper orgullosa de eso también. Y precisamente me enorgullece ser parte o representar a WEC Chile, que bueno, este año está cumpliendo una década en el país. Y es una comunidad que en lo personal, bueno, yo valoro muchísimo porque reúne distintas miradas en torno a un propósito común, que es lo que en el fondo todo nos empuja y nos mueve a avanzar en una transición energética que ponga a las personas y a los territorios al centro. Y ahí como que me llega un poco más todavía porque tiene mucho que ver con lo que describía quizás Daniel de mi carrera, que es como mezclar en el fondo todo el contexto energético que de repente es súper puro, súper de números, con en el fondo temas que también son súper, súper necesarios poner en la mesa en este minuto, como son las personas y los territorios. Entonces ahí creo que en contextos donde quizás pueden haber ciertas tensiones, ahí nuestro mayor aporte es conectar, tender puentes y volver a mirarnos todos juntos en una mesa, pero siempre desde los desafíos compartidos. Trabajar la parte más humana, ¿no? Sí, totalmente. Javiera, bueno, ahí confieso, hago el disclaimer, de que nuestra industria tiene algún nivel de sobrerepresentación por la cantidad de gremios. Empresas que incluso se apartan, abandonan uno y crean otro nuevo. Entonces hay una especie de sobrerepresentación. Y hago ese preámbulo para pedirte que nos expliques, ¿ya? Y sobre todo para quienes no están tan familiarizados, ¿cómo describirías el rol de WEC y su valor en la conversación energética en Chile? ¿Y acaso es posible explicar si se parece o no, si tiene semejanzas o no, o es diferente a los gremios sectoriales que abundan en el sector, en nuestra industria? Súper. De hecho, te agradezco la pregunta, Daniel, porque efectivamente WEC no es un gremio. Es una red global, es una organización sin fines de lucro. Estamos presentes en más de 100 países y el foco de WEC precisamente en cada uno de los países es impulsar la transición energética con independencia de miradas, con diversidad de voces, y en Chile en particular, los invito a todos a que conozcan un poco más del trabajo de WEC Chile y se van a dar cuenta que la diversidad que tenemos de mirada, de representación es súper amplia, porque estamos desde el sector privado, distintas empresas de todos los sectores de la industria energética, academia, gobierno, sociedad civil, y siempre mirándonos como en una misma mesa bajo una lógica de colaboración, no de representación sectorial, porque nuestro foco es aportar contenido y metodologías que ayuden a tomar quizás mejores decisiones, y para eso WEC tiene herramientas que ofrece y que pone a disposición de la comunidad. Nosotros siempre en ese sentido hablamos del trilema energético, que es seguridad, equidad, sostenibilidad, que son nuestros pilares, es lo que nos permite avanzar juntos, y también hay otro tipo de herramientas como el Issues Monitor, que WEC lo pone a disposición de la comunidad, y es contenido puro, son cifras, son datos que nos permiten tomar mejores decisiones en cada uno del lugar donde uno represente. Y si bajamos un poco, Javiera, vamos a decir, a los temas puntuales, ¿qué temas o qué prioridades crees que deberías impulsar o quieres impulsar desde la presidencia? ¿Hay alguna línea de trabajo especial en la que quieras poner énfasis? Sí, de hecho fue lo primero que me pregunté cuando asumiste este desafío, y era ¿qué puedo hacer yo distinto? ¿Cómo puedo marcar quizás esta una oportunidad para mí? No solamente porque represento a Aeroinfragen, que es mi empresa, sino que también por todo el legado que hay detrás de este nombramiento, y cómo yo marco la diferencia, cómo quizás puedo poner un sello distinto. Y creo que tiene más que buscar como algo como demasiado
como fuera del sombrero creo que lo tengo yo y que quizás como lo que uno desde lo personal puede aportar. Y creo que en ese sentido tiene que ver con una mirada más sostenible, lo que les contaba al principio, como enfocarnos más en las personas, poner los territorios sobre la mesa. Nosotros obviamente desde cada una de nuestras veredas lo que impulsamos es una transición energética, pero tiene que ser de forma sostenible, con las personas al centro. Y en ese sentido, en algo que comparto mucho con logros o con hitos súper relevantes de WEC Chile son sus programas de impacto. En ese sentido quiero seguir fortaleciendo el Women in Energy, que es un programa que le tengo mucho cariño, del cual yo soy embajadora, y es un programa que impulsa el liderazgo femenino en el sector energético y me ha permitido ver cómo y es algo que quizás nosotros las mujeres, Patricia, imagino que a ti también te pasa, sabemos el potencial que tenemos, sabemos el potencial que hay dentro de la industria y cómo las mujeres podemos aportar una mirada integral, muchas veces de lo que me toca conectar con los territorios, conectar con la sostenibilidad y hacer puentes entre de repente un mundo que es tan técnico, quizás puede parecer de repente medio duro. A mí me pasa que de repente cuando voy a las comunidades y hablamos de energía, yo siento que para la gente es como que le estamos hablando en chino mandarín. Entonces, ¿cómo hacemos esa bajada de enfocarnos un poco, una mirada quizás un poco más holística y ver un panorama más general? Y ahí en esa diversidad de mirada yo creo que las mujeres aportamos mucho al sector energético y creo que programas como el Women in Energy han sido un aporte fundamental para que este impulso femenino en el sector se haya dado tan fuertemente en los últimos años. Y el otro programa que... vale. Contá. Nada. Sí. Nos tienen que contar de ese programa de Women in Energy, si está abierto a cualquier mujer o hay que cumplir unos requisitos o cómo funciona. Igual que todos los programas, sí, tiene ciertos requisitos y es un programa altamente cotizado. De hecho, tanto que todos los años eran, voy a hacer como redondear los números, grupos de más o menos 30 chicas que postulaban más de 100 y para eso hay un comité ejecutivo que es el encargado de revisar cada una de las postulaciones. Cada postulante además tiene que tener como el sponsor no solamente de su jefe sino que de su empresa. Entonces hay una serie de requisitos porque el interés es sumamente alto y de hecho este año fue tanto que son casi cerca de 70 chicas las que quedaron porque este año se abrieron 2 cursos porque era tanto el interés que hubo por Women in Energy que hay 2 grupos del grupo 1 y el grupo 2 de casi 30 chicas cada una. Entonces, sí, hay ciertos requisitos, hay muchísimo interés cada año y cada año va subiendo el interés y la cantidad de participantes y para eso también hay un comité ejecutivo dentro de WEC que lo componen desde embajadoras del programa, es decir, como alumnas entre comillas de este programa de liderazgo, con también gente del directorio y entre todos hacen una revisión súper exhaustiva de quiénes son las candidatas para, en este caso, por ejemplo, en el próximo año van a escoger las de la 8ª generación. O sea, ahora esta semana estamos cerrando el 2025 la generación número 7. Entonces ya es en 7 años, son muchísimas las embajadoras y muchísimas las mujeres que quieren participar en este programa. Y el otro programa que les quería comentar, que también tiene mucho impacto y que es algo que también quiero seguir reforzando, es el Kids in Energy, que es una forma súper sencilla, súper entretenida de cómo acercamos la energía a niñas y niños, fomentando vocaciones tempranas, fomentando las carreras de STEM y construyendo una mentalidad o ciudadanías enfocadas en la energía desde la base, desde pequeña. Son 2 programas que me tienen súper orgullosa y son de mucho impacto en WEC. Daniel. A propósito de liderazgo femenino y de chino mandarín, ¿ya? Te cito a ti misma. Y comentábamos en tu presentación que presidió WEC Constanza Pizarro, Karin Englander, hoy es tu turno. ¿A qué le atribuyes liderazgo femenino
con profesionales del mundo de las comunicaciones. ¿Hay un común denominador? ¿Cómo te lo explicas? ¿O hay una tradición que se está instalando? Yo creo que ha sido una fortuita coincidencia. Eh, Creo que bueno, yo las admiro muchísimo, las quiero un montón a las dos. Coincidimos quizás en profesión, pero quizás yo creo que donde más coincidimos es en lo que nos mueve, que ser parte de este desafío, ser parte de una institución que lo que busca es promover el diálogo público-privado, y no es fácil, o sea, yo creo que a ninguna le tocó fácil, como comentábamos al principio, quizás todos los años tienen como cuál es el issue de este año. Entonces generar de repente instancias de diálogo en contextos quizás son un poco más difíciles, quizás en profesiones como la nuestra puede ser que sea un plus, que quizás nos ayude, pero más allá de eso yo creo que es una visión compartida de cuál es el aporte que queremos hacer, y sobre todo cuando hay escenarios quizás como contextos que pueden verse un poco tensos, no es fácil. Entonces generar este diálogo se hace más necesario que nunca, y quizás eso también es parte del legado de WEC. WEC tiene más de 100 años, como les contaba, de historia, y ya ha cumplido su propósito incluso en tiempos de guerra o en crisis profundas. Entonces eso se debe, yo creo que principalmente a una cultura de respeto, de un propósito compartido y de construcción de confianza. Y cuando existe quizás ese escenario con contenido técnico, con metodologías claras, con un objetivo común, yo creo que es posible mantener esa conversación incluso desde la diferencia. Entonces quizás ese es el valor que más cuidamos, y que quizás es el valor compartido que tenemos dentro de WEC. Tú de alguna manera ya te has referido, Javier, a lo que caracteriza a WEC: promover diálogo, unir, sentar en la mesa actores públicos, privados. Hoy en día, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es generar ese espacio de encuentro, ese espacio de conversación en medio de tensiones institucionales, debates de diversas materias, y en una industria que ha estado acontecida el último año o los últimos 2 años, más que nunca? Sí. Yo creo que no es fácil, o sea, pero es necesario, hay que hacerlo, y sobre todo cuando estamos como mirándonos desde lo que conversamos recién, como desde la diferencia, buscar estos puntos de encuentro, buscar qué es lo común que tenemos, qué es lo que nos mueve. Precisamente WEC hace ese ejercicio, por eso no es un gremio, sino que en el fondo es una comunidad, como dice la Trini Castro, que la voy a citar, es una comunidad de comunidades, y que valoramos precisamente mucho eso, porque reúne miradas diversas bajo un propósito común, que es impulsar la transición energética de manera sostenible, segura, y asegurando la equidad de la energía, que son pilares que nos permiten avanzar juntos. Javier, estamos llegando vamos a decir, a la mitad del programa, y toca música, así que le toca a nuestro invitado o nuestra invitada en este caso elegir una canción. ¿Qué canción nos vas a presentar hoy? Ya, lo pensé harto. Y al final creo que es una canción que me gusta mucho, porque habla de algo muy simple pero muy profundo, que es como una luz puede guiarnos, incluso cuando los caminos se vuelven complejos, como quizás metafóricamente como dentro de la oscuridad. Y es justamente lo que conversábamos ahora, y quizás lo que necesitamos dentro de la conversación energética, dentro del contexto energético: más claridad, más colaboración, más puntos de encuentro. Entonces les voy a dejar la canción de una mujer que también ilumina con su propia voz, creo yo, y los quería dejar con Lights de Ellie Whitcomb. Perfecto, nos vemos después de la pausa de música. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but
The queen has been overthrown, and I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat, and I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine it when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine it when I'm alone. Voices I play within my head, touch my own skin, and hope they're still breathing. And I think back to when my brother and my sister slept in an unknown place. The only time I feel safe. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine it when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine it when I'm alone. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine it when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone, 'cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine it when I'm Bienvenidos a todos, ya estamos de vuelta después de la canción y bienvenida de nuevo, Javiera. Muchas gracias. Yo quería preguntarte cómo equilibramos la urgencia de avanzar en descarbonización que tenemos hoy en día con la necesidad de asegurar, bueno, la seguridad de suministro y de tener también energía asequible, que al final es lo que necesitan los ciudadanos y también la industria y los negocios que al final dependen de la energía o de la electricidad para ese crecimiento y para sus actividades. Yo creo que es una pregunta que quizás todos nos debiéramos estar cuestionando hoy día. Y ahí yo creo que quizás el equilibrio es fundamental, es como la clave, porque yo no sé si hay una respuesta, una receta única para esa pregunta, pero sí quizás como ciertos pilares de acción o ciertos principios, ciertos
movilizadores quizás que nos vayan marcando un poco el camino, y donde quizás debiéramos trabajar, que son quizás tener una visión de sistema, acelerar el crecimiento en infraestructura. Algo que trabajamos mucho, me pongo el sombrero de Enfresen, algo que trabajamos mucho en Enfresen, que también lo veo en WEC, que es fomentar la innovación, traer distintas miradas, de repente mirar más allá de lo que estamos viendo, buscar soluciones distintas y siempre pensando en cuidar a las personas. Yo creo que esos son quizás los principios como claves que tenemos que tratar de equilibrar para seguir avanzando. Y ahí yo creo que el aporte de WEC es fundamental, porque precisamente el trilema, que es un poco lo que yo les decía antes, que es el equilibrio entre sostenibilidad, seguridad energética y equidad, nos recuerda que no solamente se trata de avanzar rápido, y quizás como la misma experiencia, la misma historia nos ha demostrado eso, que no solamente se trata de avanzar rápido, sino que avanzar bien, pensar bien el camino, trazarlo con esta mirada sostenible, de seguridad energética, de equidad pensando en las personas, y yo creo que eso al final es la clave, ¿eh? No sé si es la receta única, pero quizás es buscar ese equilibrio es la clave, porque hemos visto que cuando uno de esos pilares falla, esta transición se ha vuelto más frágil, y lo hemos visto también. Entonces, creo que quizás buscar ese equilibrio es la clave, y pensar siempre en lo que dice WEC, quizás este dilema de sostenibilidad, seguridad, equidad. Yo creo que se olvida muchas veces en la discusión, y por eso también vemos también mucha polarización en el sector, porque miramos los problemas cada uno desde un prisma y se nos olvida que el problema al final tiene 3 patitas, ¿no? Y Exacto. eso lleva a, bueno, contratos, precios, seguridad energética, y todos, vamos a decir que en vez de haciendo un triángulo que da esa estabilidad, ¿no? Cada uno con su tema, poniendo el énfasis ahí, pero olvidándose de los otros 2 patitas, a veces. Sí, creo lo mismo. Exactamente. Yo creo que eso quizás es lo que nos ha faltado un poco en el último tiempo. Yo creo que todos compartimos el mismo objetivo, pero de repente hay que como detenerse un poco, pensar bien, y lo que conversamos recién, o sea, como no solamente por avanzar rápido, sino que obviamente tenemos una meta, todos queremos llegar a ella, pero hay que hacerla bien pensada. Mira, ¿cuál es tu percepción del ánimo, del ambiente, del sector privado? Más aún cuando en el último fin de semana ya se despejaron varias cartas de lo que es la renovación de autoridades y las contiendas electorales que vienen. ¿Y cómo es el ánimo del sector privado para seguir invirtiendo, seguir apostando en Chile? Chile ha avanzado muy rápido y ocupa una especie de posición de frontera en cómo ha reconvertido su matriz eléctrica principalmente, pero hacia adelante. Ese ánimo, ese ambiente, esa expectativa positiva continúa de lo que tú lees, escuchas en el mundo privado a través de WEC. Sí, o sea, yo creo que estos últimos años han sido bien desafiantes, por decirlo menos, sobre todo desde el mundo privado, y pensando también en cómo seguir creciendo, cómo seguir invirtiendo en transición energética en Chile. Y lo que yo he podido ver, no solamente en WEC, sino que también como a nivel general en la industria, es que el interés sigue alto. O sea, Chile sigue siendo un foco de atracción. Somos un país increíble, y creo que eso a ojos quizás como de inversionista o de la inversión extranjera, si bien en el último tiempo ha sido más desafiante, no creo que nos haya mermado, sino que al revés. Yo creo que el interés sigue alto, pero sí creo que existe la necesidad de dar mayores certezas. El mundo privado, yo creo que sí está comprometido, pero se requieren para ello señales claras, reglas estables, y eso yo creo que es fundamental, porque cuando hay
confianza, colaboración entre Estado, empresas, comunidades, las inversiones fluyen, no hay impedimentos, no hay cuellos quizás de botella, trabajamos más bien todos en la misma línea. Entonces, quizás ahí yo creo que el desafío principal es fortalecer esas condiciones y mantener una condición de largo plazo y esta estabilidad, que yo creo que también es un desafío para este próximo gobierno, que va a empezar en marzo. Entonces, yo creo que esos son temas que tenemos que robustecer y que seguir potenciando. Y también destacar el valor de Chile. Chile es un tremendo país a ojos de no solamente de la región LATAM, sino que a nivel mundial es un país que llama la atención, sobre todo porque tenemos recursos claves para esta transición, como el cobre, como el litio. En general nos caracterizamos por tener un marco regulatorio, por políticas estables, incluso el mismo plan de descarbonización al 2050, que son quizás condiciones súper o altamente valoradas internacionalmente, y de hecho lo pudimos vivir a través de WEC, justamente a principios de octubre, que estuvimos en la Energy Week en Panamá, donde nos juntamos todos los países de WEC Global, y muchos precisamente destacaban eso, o sea, destacaban a Chile por su seriedad institucional, por la seriedad del país, por su potencial como proveedores de energías renovables, sin contar lo que implicaba también la delegación chilena, que también era un hito en sí mismo para destacar, porque era una de las delegaciones más grandes, más ruidosas, pero que en el fondo Más entretenidas también. más entretenidas de todas maneras, por lejos. Nos destacamos en muchos ámbitos, así que yo creo que eso también es algo, o sea, quizás mirar el vaso medio lleno, y Chile cuenta con un montón de potencial. Entonces, destacar eso y seguir robusteciéndolo. Javier, yo te quería preguntar, bueno, tú eres una de las pocas mujeres, bueno, y cada vez más en todo caso, pero vamos a decir, con visibilidad y liderando una organización, en tu caso una organización global también. ¿Qué significa para ti ese rol? Y más al punto, ¿cómo crees que se puede acelerar o mejorar la incorporación femenina en la industria energética? Sí, yo creo que, como conversábamos recién, yo creo que dentro de este ecosistema energético, totalmente me gustaría que hubiéramos mujeres. Y lo veo como una oportunidad también, y como una gran responsabilidad, porque siento que en general este tipo de roles también te dan la posibilidad de demostrar que las mujeres aportamos esta visión integral que conecta la transición energética con las personas, con la sostenibilidad, pero no basta solamente con visibilizarlo. Yo creo que también acá se necesitan espacios reales de liderazgo, de formación, de redes de apoyo, métricas claras, y ahí quizás el Women in Energy, que es un programa atómico, demuestra que esto sí es posible, y que una red comprometida abre caminos para muchas más. Les voy a contar así como anécdota que hace unos días atrás estuvimos en las oficinas de Entragen recibiendo a las que ya van a ser egresadas de la 7ª generación del programa Women in Energy, y les comentamos, porque nosotros tenemos en Entragen varias embajadoras, entonces cada una compartía su visión de lo que había sido el programa, su experiencia, y al final todas llegábamos un poco, se repetía mucho este tema de que es una red de conexión, es una red que te abre caminos y que te mantiene conectada, no solamente en el ámbito técnico, que también lo es, sino que también en un rol de crecimiento y de seguir aportando con esta visión al ecosistema energético en general. Así que yo creo que... No sé si soy solo yo creo que las mujeres históricamente hemos tenido más problemas, sobre todo en el mundo de la energía, porque éramos menos, principalmente, en hacer uso de las redes, pero encuentro
que de acá a 5, como mucho 10, yo te diría, no 10 años, 5 te diría más que 10, nos hemos vuelto muy buenas. O sea, yo encuentro que los grupos que tengo de mujeres y de redes son muy buenas. O sea, como que nos juntamos y realmente hacemos networking de verdad. O sea, no nos juntamos solo a tomar. En verdad Sí, no somos muy solamente, buenas. que también puede ser, pero como en cualquier grupo Sí, donde sí, hay pero tiene más buena alianza, propósito. sí, tiene más propósito que eso. Y yo creo que quizás esto también ha sido un factor de visibilización, que hay mujeres en energía y habemos muchas mujeres en energía. Y también está en cómo cada una forja su propósito y su rol dentro de la industria, si es que quieren seguir obviamente en la industria energética, que es apasionante, en el rol que cada una quiera trazar, cómo cada una quiera forjar su camino. Y ahí yo les decía algo que quizás es súper importante, que alguien una vez me lo dijo y se me quedó como grabado, y es algo que yo también he tratado de transmitir, que cada una tiene un propósito distinto. Hay alguna que va a querer ser CEO, otra que a lo mejor ser CEO no le llama nada la atención, hay otra que se quiere dedicar al mundo quizás más de investigación, más por el lado científico. O sea, caminos hay muchísimos, pero cada una tiene que buscar, y esto yo creo que aplica tanto para hombres como para mujeres. Acá no creo que haya un tema de género, así que no, en el fondo buscar el propósito común, trazar ese camino, y si en el fondo ese camino te lleva como por un ascensor al éxito, tomar ese ascensor, bajarlo para que la próxima mujer o la próxima persona que viene en esta senda de crecimiento también lo tome, y ir creciendo todos juntos. Y tal cual. Mira, el WEC tiene una red joven y programas de liderazgo. Ya nos diste o nos hiciste reseña de un par con bastante detalle, pero a propósito de nuevas generaciones, ¿no? Y saliendo a lo mejor del enclave de género, ¿qué espacio tienen las nuevas generaciones en esta conversación sobre el futuro energético? ¿Cómo ustedes pretenden impulsar eso, jalar, tirar y dar el espacio natural que tiene cualquier renovación y cualquier proceso evolutivo? Y que es súper necesario también. Entonces acá yo creo que el rol que tienen las nuevas generaciones es fundamental, porque traen nuevas miradas, y al final es como una inyección de energía, una inyección quizás como de innovación. Viene también como con otro chip, si hablábamos un poco de poner a las personas al centro, poner a los territorios sobre la mesa, creo que las nuevas generaciones también vienen como con ese chip un poco más fuerte, con una conciencia social quizás más fuerte. Y acá hay otro programa que tiene que ver con los Future Energy Leaders, los FELI, que también es un programa de WEC, que va en esa línea, y ha sumado ya varios profesionales chilenos. Estos son profesionales de todo el mundo, en una red súper de elite, diría yo, porque también se postulan distintos candidatos a nivel mundial. Tenemos la suerte en Chile de tener varios representantes chilenos, y eso yo creo que es un motivo de orgullo para nosotros. Y acá yo creo que el rol que tenemos todos, o el desafío quizás que tenemos todos, es cómo los integramos, o sea, cómo les abrimos las puertas, cómo seguimos incorporando estas nuevas visiones que aportan, y que en el fondo no solamente su aporte sea como por algo puntual, sino que en el fondo se les abra las puertas, o se les integre de manera más permanente, abriéndole espacios abriendo las puertas en espacios de decisión, de escucha, de toma de decisiones. Yo creo que quizás ahí es un poco el desafío que como industria tenemos, no solamente escucharlo, sino que en el fondo ya hay qué hacemos con eso, y que no sea algo puntual, sino que quizás algo más permanente. Súper, Viera. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta, Daniel, o si pasamos a... Sí, adelante. Sí, tenemos tiempo. Vale. O sea, mi pregunta un poco va de la mano de lo que acabamos de hablar ahora. Cuando hablamos vamos a decir, de redes jóvenes o de los programas de Future Energy Leaders, ¿de qué rango de edad estamos hablando? Y porque, por ejemplo, algunas de las iniciativas que hemos visto suponen ir a colegios, a inspirar, vamos a decir,
a lo que viene, porque muchas personas que son tan jóvenes ni siquiera se han planteado si ellos pueden verse en el mundo de la energía. No es algo como cool, no es como, ay, voy a ser astronauta, voy a ser... Ya. Sí, aparte es conocido también, porque, Sí. no sé, la gente quizás como, si no estás en el mundo de la energía, tú prendes el switch del interruptor y hágase la luz y tienes luz. Oh, pero y todo que el proceso... cada vez que pones el matinal, las empresas eléctricas es como, oh, empresas eléctricas, hay que funar, no sé qué. Sí, Entonces, sí. como, ya, ¿cómo cambiamos Sí. eso para atraer ese talento, no? Y hacerlo Sí. un poco más cool. Sí, yo creo que ese es un gran desafío y quizás como un poco de karma, un poco de mala fama que hay que lidiar en el día a día. Y yo creo que nos pasa en general en el mundo de la energía, que quizás donde es tan lejano, tan desconocido, es fácil en el fondo ponerle etiquetas con este gran como manto de desconocimiento. Entonces, ¿cómo acercamos la energía a las nuevas generaciones? ¿Cómo acercamos la energía a las comunidades? Yo creo que es un desafío que lo tenemos en el día a día. Y hay que hacerlo. Yo creo que los temas de educación acá son claves. El programa que estábamos hablando, el Kids in Energy, justamente busca eso, acercar la energía a las nuevas generaciones, que entiendan de qué se trata, que entiendan la importancia de la energía para el crecimiento, para mejorar la vida de las personas. Y al final es eso. O sea, la energía es una herramienta para mejorar nuestras vidas en el día a día, para crecer como países, para cuidar el planeta, para generar nuevas oportunidades de desarrollo. Y que entiendan también de partida que no hay un término como empresa eléctrica cuando estamos hablando de sectores que son completamente distintos. El sector de la transmisión es completamente distinto al sector de generación, el sector de generación es completamente distinto al de distribución, y que empresa eléctrica es un término demasiado general para abarcar un sector que tiene tantas patitas, vamos a decir, y que abarca tantos desafíos que hace falta solucionar, vamos a decir. Totalmente de acuerdo. Y dentro de ello también como la diversidad dentro de un mismo sector, porque si hablamos, claro, de los sectores generación, transmisión, distribución, dentro de cada sector también hay un submundo. Y si hablamos de generación, sobre todo, no todas son grandes empresas, también hay empresas pequeñas. Entonces hay una diversidad muy grande de mirada de actores y Sin claro, tocar de repente tecnologías, y sin tocar tecnologías. de tecnologías Sí. sobre todo. Entonces sí. Sí. Es una oportunidad, veámoslo como una oportunidad para seguir acercando la energía a las personas. Súper. Solo para cerrar, yo quería invitarte, este es la línea de cierre, la llamamos Hacer la Luz, te invitamos a hacer la luz, que es tu minuto de confianza para darnos el último mensaje con el que crees o quieres que se quede la audiencia. Ya. También lo voy a tomar como un desafío, no, pero yo creo que quizás como tomando el contexto en el que estamos, el contexto político y quizás como mi minuto de confianza es pensando quizás en el próximo gobierno, que quizás acá tenemos una nueva oportunidad para volver a encontrarnos, para volver a sentarnos juntos en la mesa, a tomar decisiones en torno a propósitos comunes. Creo que eso es lo que quizás debiéramos empujar más que a reflejar tanto las diferencias, sino que en el fondo cómo buscamos estos puentes y cómo conectamos estos propósitos comunes. Como comentábamos recién, la energía es clave para eso y si mantenemos la confianza, el diálogo, yo creo que vamos a lograr que estas transiciones energéticas sean cada vez más humanas, más sostenibles y yo creo que ese es el espíritu que me gustaría impulsar y también que impulsamos desde Web Chile. Muy bien, Javiera, muchas gracias por abrirnos las puertas del World Energy Council acá en Chile. Cuando quieran. Por mostrarnos sus programas, ya, no solamente de Woman in Energy vive el WEC, sino que Kids in Energy, Future Energy Leader, etcétera. O sea, ha sido Hay un mundo por conocer en WEC, descubrimiento así que los que invito. todos de seguro te van a agradecer. Así que vamos cerrando el programa. Nos despedimos de ti, Javiera. Te agradecemos nuevamente. Muchas Y gracias. Patricia, cuéntanos con qué tema nos despedimos. Volvemos musicalmente a fines de los 90
con No Doubt y su tema, o el tema que he elegido es Just a Girl, que bueno, yo recuerdo haberlo escuchado en muchas fiestas y en muchos viajes de auto por carretera, así que espero que lo disfruten. Muy bien, nos vamos con Just a Girl de No Doubt y nos despedimos nuevamente de Javiera del programa del día de hoy. Gracias. Nos vemos el próximo martes en otro Hágase la Luz. Adiós. Hasta luego. Chao.